bienvenidos a todos a DTV, el periodismo en el Congreso. Feliz arranque de semana. Y esta, como si fuera poco, con mucha información, con mucho análisis y también con todo lo que ha dejado las distintas decisiones que se han tomado a lo largo y a lo ancho de nuestra República Argentina, pero sobre todo el foco está puesto en las declaraciones que hicieron esta mañana ambos ministros de Salud, me refiero al de la Ciudad de Buenos Aires como también al de la provincia de Buenos Aires, analizando hacia dónde vamos y de dónde venimos, sobre todo de cara al último fin de semana que dio mucho que hablar. Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Y sobre todo también mucha información en esta semana parlamentaria. Mañana, nueva convocatoria del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a los jefes parlamentarios para resolver cómo va a ser la continuidad del trabajo legislativo. Así que también vamos a estar con esa información. Pato, ¿cómo te va? Hola, Meli, ¿cómo te va? Y la verdad que me interesa ver lo que dijeron tanto Ginés González García como el ministro de Salud de la ciudad, como el ministro de Salud de la provincia, porque hasta acá, Melina, yo creo que por lo menos son 2 de la tarde, parecería que la economía le está ganando al tema sanitario, porque todos los sanitaristas te dicen hagamos algo ya, porque la cuestión está muy mal, vemos multiplicación de casos. El único dato un poquitito más calmo, pero siempre pasa los domingos, fue el de ayer. Nosotros estamos con un promedio de 200 muertos. Los títulos de los diarios del fin de semana decían que no hemos encontrado una salida para la pelea contra el COVID-19. La verdad, hubo muchísima gente en las calles en Capital, situación detonada en provincias como Salta, más casos en Córdoba, más casos en Santa Fe. La verdad que la cuestión sanitaria parece en algunos lugares como desbordada. Y sin embargo, no habría indicaciones o sugerencias de que se regresara, por lo menos a nivel nacional, a alguna fase de mayor control. Por eso te diría que la economía hoy por hoy, me parece, a lo mejor hay algún cambio, le está ganando a la cuestión sanitaria que antes era prioridad, pero bueno. Y ojo también con la cuestión social. Claro. Porque es economía, sí, es sanitarismo, coincido. Pero también es lo social. Es lo que hay que reconocer que en definitiva está sucediendo o tiende a suceder y me parece que es a lo que tratan desde el punto de vista sanitario, reglamentar para evitar el mal mayor. ¿El mal mayor cuál es? Que la gente se reúna en sus casas y que el virus se propague de manera estrepitosa cuando uno relaja o baja la guardia. Entonces, dicen desde la Ciudad de Buenos Aires que el propósito es reconocer qué es lo que sucede, lo que venimos conversando nosotros a lo largo de estas semanas, la realidad que está frente a nuestros ojos, no esconder ese elefante gris, que es que la gente necesita cada vez más, no solo reactivar la economía, pero sino también socializarse, que ya es medio año viviéndolo bajo estas condiciones y lo mejor que te puede pasar, según la Ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista de la perspectiva que ellos tienen del Estado, de las funciones del Estado, es que existan normas claras, sí, pero que transparenten lo que en definitiva le está pasando a la gente. Sí, sobre todo esto que decía Pato con respecto a lo económico. El botón rojo está ahí alerta, ¿no? El botón rojo del que se habla que tendría Alberto Fernández para apretarlo y volver para atrás en algunos lugares con respecto a este aislamiento y a lo que vaya surgiendo. Pero también al menos en la capital federal, desde el sector de hoteleros, de gastronómicos, ellos dicen hay que dar tiempo, porque esto es como todo. La gente se va a empezar a adaptar a esta nueva modalidad y a cuidar, y por ahora nosotros vemos muy bien esta medida medida que viene siendo cuestionada, sobre todo este último fin de semana, de que continúe funcionando cada lugar gastronómico con las mesas afuera, tanto de noche como de día. El sector comercial, digamos, celebra esta situación. Porque ¿sabés qué pasa? Y obviamente que el tema social es clave. Lo que pasa que a nivel económico, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica en términos de recursos y de ingresos. Y por primera vez te diría, por lo menos 3 lustros, los 2 gobiernos de Macri, el primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, es una ciudad que hoy tiene números mucho más complicados. A la Ciudad de Buenos Aires no ingresaron 1.000 millones de dólares como consecuencia de la pandemia. Y, por ejemplo, hoy estaba el reclamo de propietarios de casas de fiesta y propietarios de gimnasios que te dicen, yo entiendo que lo mío sería muy complicado. Bueno, entonces dicen, yo me quedo en mi casa, pero pagame. Digo, y esa plata no está, no la tiene ni la ciudad, ni la tiene el gobierno, que con el IFE, vos lo venías contando, el IFE suponía que había que pagarlo 2 meses y esto en agosto o en julio iba a estar saneado. No está saneado y los recursos no están. Ahora viene
el presupuesto 2021, tenés que ver cuánto emitís, pero en capital los números, digo, no recaudan, no hay actividad, no hay ingresos brutos. Es un tema, pero decisivo a la hora de ver lo que pasa. El otro día estaba escuchando un reportaje interesante de estos que se pueden recoger a medida que estas flexibilizaciones se van dando, que era el dueño de un restaurante. Decía, el primer mes entendimos qué era lo que teníamos que hacer. El segundo mes abrochamos los cinturones y pensamos que no teníamos que cerrar, que como sea íbamos a avanzar tratando de recibir todos los beneficios posibles para no cerrar. El tercer mes ya era imposible sostenerse sin despedir gente. Era imposible sostenerse con la ventana, con la persiana baja, era imposible sostenerse incluso con los takeaway o con los deliveries. Entonces, no se equipara esto de las flexibilizaciones en los bares, me refiero cuando digo esto. No se equipara a lo perdido hasta aquí, pero al menos es para ellos la posibilidad de emplear a la gente. Y con eso empezar a levantar un poco la perspectiva. Junto con todo esto, para terminar, la situación sanitaria es espantosa, porque vos escuchás todos estos reclamos, ahora también escuchás a los médicos de hospitales, a las enfermeras, con números tremendos. Hay casi 100 muertos en el sector sanitario, 100. Y hay miles de contagiados, gente saturada. Entonces vos decís, la verdad, no es que es tan sencillo elegir, digo, o la economía o la salud. Es complejísimo las dos cosas. Sí, por eso... Porque digo, tienen razón el personal sanitario en decirte, por favor, no se contagien, porque esto no va más tampoco. No sé. Por eso, por lo que estás diciendo vos, vamos a repasar como todos los días el informe que nos da cada mañana el Ministerio de Salud para poner la pandemia en números, pero cuando regresemos tenemos más para seguir analizando, porque desde la Ciudad de Buenos Aires dijeron lo que queremos es construir ciudadanía, no pensamos en ir hacia atrás, pensamos en instruir a la gente para que esto sea posible y que cada vez más actividades puedan volver a cierta normalidad. El informe del Ministerio de Salud. El total de los casos confirmados en Argentina en lo que va de la pandemia es de 478.792. Son 13 casos en las Islas Malvinas y el promedio diario de casos en los últimos 7 días es de 10.052. La tasa de incidencia en nuestro país es de 1.055 casos por 100.000 habitantes, 50.4% son en varones, 49.6% son en mujeres, 38 años es la mediana de edad de los casos confirmados, 5.85 corresponden a trabajadores de salud. Ese es el porcentaje de los casos que corresponden a los trabajadores de la salud. 9.912 son los fallecidos, son las personas que se han notificado en total como fallecidos a causa del SARS-CoV-2. La tasa de letalidad total en Argentina es de 2.1%, la tasa de mortalidad es de 217 personas por millón de habitantes. Todas las provincias han confirmado casos, todas las provincias han tenido casos en los últimos 14 días, 2.512 son las personas que tienen diagnóstico de SARS-CoV-2 confirmado, que están internadas en camas de terapia intensiva. 67.7% son de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, 6.9% son de Córdoba, 3.8% son de la provincia de Mendoza y 6.65% de la provincia de Santa Fe. El porcentaje de ocupación de la terapia intensiva por cualquier causa, SARS-CoV-2 confirmado en estudio o cualquier otra causa, a nivel nacional es de 61.8%, en el AMBA es de 68.2%, el global por provincia, que siempre repetimos que tiene que analizarse más desagregadamente en función de los departamentos o en función de alguna jurisdicción en particular, es de 81% en la provincia de Río Negro, 81% en la provincia de Jujuy, 78% en la provincia de Tucumán. Estamos hablando de tensión en el sistema de salud en otras áreas del país en relación a diferentes departamentos, específicamente en el departamento de Ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, el departamento de Capital de Jujuy, del departamento de Gran Mendoza, en Mendoza, con tensión en el sistema de salud. Bueno.
La cuestión está puesta en qué aspectos se quieren combinar de ahora en más para lo que puede llegar a ser estas nuevas etapas, que aparentemente van a estar divididas en colores, dicen. ¿Vieron? No se van a llamar fase 1, fase 2, fase 3, sino que van a estar divididas en colores que tienen que ver con alertar de una manera más emocional o psicológica, con otra perspectiva a la población. Pero eso tiene que ver con una cuestión semántica, si se quiere, que es importante porque es a la manera en la que llamamos las cosas termina teniendo un peso específico. Pero a mí me parece que el tema está puesto sobre cuál es la realidad que vos querés mirar como dirigente y qué posibilidad tenés de combinar entre un plan estrictamente sanitario, social, económico y, bueno, todas las cuestiones que allí entran. Está el doctor López con nosotros para hablar de todo esto. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué le dicen los números hasta aquí que tenemos en la República Argentina sobre cómo nos está impactando esta pandemia en todo el país? Bueno, yo creo que hay como distintos escenarios, ¿no? Hay un escenario en el AMBA, en el cual los números son todavía con un ligero aumento, pero muy enlentecido este aumento. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires no hay aumento, es una meseta alta con alguna tendencia a disminuir. Y después tenemos el escenario del interior del país, que ya representa el 35% del total de casos por día, y esto es mucho más alto de lo que teníamos hace un mes atrás, donde aproximadamente el 90% de los casos, 95% es al AMBA, y 5 a 10% a lo sumo al interior. Y estos brotes fueron muy agudos, ¿no? Sobre todo en Jujuy, Córdoba, sí, Santa Fe y Río Negro, en el cual con un aumento muy rápido en el número de casos, casi con una curva exponencial. Y a su vez mantenemos un número alto de casos, lamentablemente, de mortalidad. Si bien comparado a nivel mundial, estamos dentro de un aumento de casos bastante abajo de estamos creo en el puesto 25, si no me equivoco, con una tasa de letalidad baja, el 2%, 2.1, y tenemos alrededor de 217, 220, lamentablemente, fallecimientos por cada millón. Pero es evidente que nos ha parecido un brote sostenido en muchas provincias del interior, con lo cual esto inexorablemente nos ayuda a que va a haber que replantear algunas estrategias, especialmente en los lugares donde hay un aumento importante del número de casos, ¿no? Doctor, perdóneme, le hago una pregunta puntual. A lo mejor usted no conoce los detalles, seguramente no los conoce, pero el objetivo es saber si hay problemas de instrumentación o problemas de comportamiento. Digo lo que pasa en Boca, por ejemplo, ¿no? Jugadores profesionales donde se intenta generar una burbuja y terminan con 22 jugadores contagiados. Digo, ¿hay qué cree? ¿Que hubo algún error? ¿Hubo algún problema de mal cuidado? ¿Usted tiene alguna idea aproximada de lo que pasó? Porque digo, en otros clubes la cuestión es distinta, en otros países también. ¿Supone que puede haber pasado en ese caso, doctor, o no? Realmente no lo conozco porque tampoco se ha explicitado mucho en Boca. No. Lo que sí es evidente de tener esa cantidad en corto tiempo, porque prácticamente es una semana, sí, implica tres cosas. Primero, que hay una transmisión intraburbuja, ¿no? O se rompió la burbuja, como usted le llama. Exacto. Y en segundo lugar, hubo probablemente un superpropagador, que también eso ocurre, ¿no? Individuos que tienen pocos síntomas, pero transmiten mucha cantidad de virus. Eso pasó mucho. En un ambiente cerrado. Sí, claro, eso pasó mucho. En un ambiente cerrado casi es una garantía que infecte a varios. Digamos, fíjese usted, vamos a recordar el de Argentina, el baby shower, 18 personas contagiadas. En el caso de un coro en Estados Unidos, 51 personas contagiadas, ¿no? En el coro, por supuesto, no solo que se rompe la distancia social, no se usa barbijo, sino además que el cantar, uno exhala, claro, y respira con mucha mayor casualidad, con lo cual esto es. La sensación que yo tengo de Boca es que debe haber pasado estas características, ¿no? Que hubo un superpropagador dentro de un ambiente cerrado con mucho contacto y rápidamente se diseminó muchos jugadores, ¿no?
Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim los saluda. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo le va? Bien. Estaba pensando en las actividades que se están analizando para la vuelta, algunas actividades que también estaban sin hacerse desde que comenzó la pandemia, al menos en la capital federal, como el regreso de los gimnasios, y pensaba, teniendo en cuenta que en otras provincias esto ya había avanzado, después se volvió para atrás, ¿qué es lo que usted considera que en este tipo de actividades se tenga que tener en cuenta como para no cometer los mismos errores que ya vamos viendo que se sucedieron en otras provincias? Primero, yo creo que hay que cumplir con un protocolo, ¿no? En el cual, en primer lugar, según los espacios, pueden tener determinadas personas. No es lo mismo un espacio de 20 metros cuadrados que un espacio de 100 metros cuadrados, ¿no? Colocación de máquinas, colocación de gimnasia con carga y demás. Entonces hay que cumplir bien un protocolo. Idealmente hay que tener pocas personas, ¿no? Ampliar los turnos, y tener el ambiente bien ventilado y uso de barbijo, salvo en situaciones muy particulares, ¿no? Lo que no conviene es tener, aunque usted tenga una máquina separada de 1,5 metros una de la otra, si usted tiene lleno el local en función de los metros cuadrados, en ambiente cerrado es peor que los bares en la calle, ¿no? Claro, sí. Porque además uno exhala como corre, uno exhala e inhala mucha cantidad de aire y transmite, ¿no? Sí, sí, Doctor, hoy justamente, no sé si está al tanto, no le voy a pedir precisiones al respecto, pero hoy justamente circuló el estudio de un científico bastante reconocido para el ámbito que dice que se confirmó que el virus podría transmitirse a través de los sistemas de ventilación, que podría funcionar mal en algunos aires acondicionados, los filtros toman el virus desde el exterior y entonces lo entregan a los ambientes cerrados. Y que funcionaría o se reproduciría con la misma velocidad como de persona a persona. A ver, la transmisión por vía de aire acondicionado hay un solo trabajo publicado que yo sepa, que fue en China, ¿no? Y infectó a un grupo de personas, estaban dentro de un restaurante. O sea, ambiente cerrado, había mucha gente y transmitió. No fue mucho lo que se contagiaron, pero está descrito. En realidad los aires acondicionados toman del aire ambiental. El aire ambiental es poco frecuente que esté contaminado en forma permanente, diríamos, porque en general los aires acondicionados están colocados al exterior. Claro. Con lo cual lo veo difícil que el área exterior estuviera contaminado. Si estuviera contaminado estaríamos todos infectados. El mayor problema es cuando usted tiene aire acondicionado en ambientes donde hay ambientes cerrados con mucha cantidad de personas. Entonces, si de repente el aire retoma de ahí, es más complejo. Pero habitualmente toman del aire ambiental. Mire. Con lo cual el riesgo se minimiza, ¿no? Sí, acá... Estados Unidos, que es el país... Perdón. Sí. Estados Unidos, que es el país de los aire acondicionados, no lo ha planteado como una problemática, ¿no? Sí, mire, le quería dar alguna precisión porque yo solamente estaba recordando lo que había leído más temprano y dice un profesor de química, le digo el nombre porque tal vez es una persona que es reconocida, se llama José Luis Jiménez, miembro del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado Boulder, dijo que el COVID se transmite a través de aerosoles que son micropartículas suspendidas en el aire, sistemas de ventilación que no cuenten con los filtros adecuados y que estar al aire libre es 20 veces más seguro que estar en espacios cerrados. Bueno, nos está dando razón a nosotros. Claro. Coincidimos que se puede transmitir en aerosol, no hay ninguna duda. Segundo, coincidimos que en ambientes cerrados, si no tienen filtros EPA 95, que son los filtros de máxima seguridad, hay otro de mayor todavía de 99, puede transmitirse. ¿Para qué es importante eso? Para los sistemas, para los lugares cerrados tipo hospitales, Claro. tipo lugares de laboratorio. Los aire acondicionados nuestros, el suyo, el mío, el de todos nosotros, es de aire ambiental.
Ergo, fíjese que dice que el riesgo es mucho menor, ¿no? Claro. Sí. Doctor, una consulta. Yo le quiero explicar cómo es esto. A ver. Sí. Porque el aire, en los sistemas de hospitales, el aire se puede retomar en algunos ambientes. Entonces usted hace la retoma dentro del mismo ambiente, de tal manera que usted a la vuelta de ese aire tiene que pasar por un filtro. Y ahí es donde son necesarios los filtros EPA 95, 99. Es un tema que conozco bastante, porque yo, estoy acá, el departamento donde yo estoy a cargo tiene trasplante de médula ósea. Ah, claro. Está. Te requiere nada de contaminación ambiental. Claro. Absoluta asepsia, claro. Bueno, espero que ahí está, espero que la comunicación no se interrumpa porque teníamos algún vaivén por ahí, pero la pregunta es esta, doctor, usted explica una cuestión que es cierta, que tenemos una meseta alta, pero que está ciertamente más o menos estabilizado la cantidad de contagios y de víctimas en el AMBA, pero lo que uno ve en los diarios son números complicados, 200 muertos promedio por día. Digo, y además lo ve a ministros como Ginés González García o como Kreplak o como Goyán diciendo, para nosotros sería mejor y sería tal vez lo conveniente hacer algo ahora para evitar problemas mayores en el futuro. Pregunta, esto de que no, porque parecería que no va a haber decisiones en ese sentido, indica que vamos a vivir con una manera y con una cantidad de contagios y de fallecimientos importante durante un tiempo prolongado, doctor, ¿o no? A ver, yo creo que hay que buscar alguna alternativa, especialmente en los lugares donde hay una curva de aumento exponencial. Sí. Y eso se está utilizando bastante en Europa, que son una cuarentena fase 1, muy restrictiva, Sí. pero localizada por corto tiempo, de 10 a 14 días como máximo. Y no, por ejemplo, todo el país, sino en los lugares que uno tiene que cubrir. Por ejemplo, Francia, ustedes plantearon el tema de los colores, sí, acaba de declarar zona roja a la segunda ciudad de Francia, que es Lyon, y zonas aledañas, con una cuarentena muy fuerte. Correcto. Por un tiempo corto. Eso es una estrategia sí, que creo que valdría la pena para alguna provincia o para algunos lugares de las provincias. En cambio, el lugar donde la curva alta mesetada, acá la clave es el comportamiento de la gente en cuanto a distanciamiento social y uso de barbijo, y mantener en las dos circunstancias fuertemente el testeo. Si nosotros no testeamos, lo que hacemos es aplanamos la curva, pero, si me permite una expresión fácil, la pateamos para adelante, porque en cuanto soltamos un poco a la fase 1, vuelven a aparecer los casos. Entonces tenemos que usar esas cuarentenas restrictivas para aumentar el número de testeos a través del plan de detectar, buscar los convivientes familiares y buscar también los contactos estrechos. En la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA se tiene que hacer exactamente lo mismo, quizás sin necesidad de cuarentenas de fase 1. Pero también es cierto que según los números habría que ver si hay algún municipio que está en un crecimiento más complicado, muy importante, claro, para ver más complicado. Pero me parece que la curva del conurbano bonaerense va lentamente amesetándose. Está, eso dice. Doctor, sí. La última consulta. Venimos hablando con usted hace varios meses, estamos ya en septiembre, viene estudiando sobre el tema, viene teniendo contacto con todo lo que es el COVID-19. ¿Qué conclusiones puede tener a esta altura usted como especialista, teniendo en cuenta, bueno, también un poco que la gente, por un lado, ya está confundida con varias cuestiones? Bueno, en primer lugar, este es un virus enorme transmisible. Segundo, el virus es impredecible, porque uno va aprendiendo el virus todos los días, incluso algunas cosas que se consideran eran la transmisión virus que se creía que era de partículas grandes. Hay ya trabajos que muestran que el virus se puede aerosolizar y en determinados ambientes puede transmitirse. Lo tercero, que es muy importante, es el comportamiento social. El comportamiento social forma parte de la estrategia de prevenir la infección en la pandemia, ¿no? Y en esto tenemos que todos participar y consensuar y tratar de no echarnos la culpa unos a los otros.
porque no ayuda, ¿no? Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, yo creo que necesitamos testear más para tratar de poder limpiar, o sea, para secar la calle de virus. Esto es importante. Si nosotros no testeamos, cualquier otra medida es parcial, como también testear solo también es parcial. Las dos estrategias son aquellos países que utilizaron las dos, la cuarentena y el testeo. Caso Alemania, caso Nueva Zelanda, y ahora lo que está haciendo, por ejemplo, Francia, y lo que está haciendo también Italia y España, ¿no? Aumentando en forma notable los testeos y hacer cuarentenas cortas localizadas, ¿no? Pero tenemos que ayudarnos entre todos. El barbijo es fundamental, cosa que también aprendí, ¿no? Hay una serie de lecciones aprendidas que tuvimos que usarla, ¿no? Y que el barbijo es muy importante. Cuando hablamos durante varios meses, durante 2 meses dijo que no es necesario el barbijo, ¿no? Claro. Sí. Y lo tercero es que todavía no tenemos un tratamiento efectivo. No hay hoy un tratamiento efectivo, hay algunos tratamientos que están en investigación y hay que ver qué pasa. Y necesitamos básicamente la vacuna, ¿no? Claro. Doctor, teniendo en cuenta todas estas variables, y esta sí es la última pregunta porque ya ha sido más que generoso con nosotros, teniendo en cuenta todas las variables, por un lado, el comportamiento real de la ciudadanía. Por otro lado, lo que cada día nos informa el Ministerio de Salud en términos de números, de contagios, de recuperaciones y de muertes. Por otra parte, la tensión que hay entre las decisiones sanitarias, políticas, económicas y sociales. ¿Hay que ir hacia una fase más restrictiva? No, yo creo que hay que hacer una fase, yo diría, si usted quiere, los colores un poco distintos. Yo creo que hay que ir a trabajar con fases o con colores con cuarentena restrictiva a color rojo, localizado por corto tiempo en los lugares donde hay un aumento importante del número de casos, junto con el plan de detectar. El plan de detectar tiene que estar permanente, intenso y ser ampliado para poder detectar el caso, aislarlo, rastrear convivientes y rastrear contactos estrechos. Es la única manera que nosotros podemos mejorar. Nosotros todavía estamos con un número de testeos que son bajos relativo al número de habitantes, que estamos a de 20, 23, 25 mil, cuando tendríamos que estar en mayor cantidad, ¿no? Pero también es cierto, para aquellos que son los fanáticos del testeo, si usted testea solo, no le alcanza, que es lo que pasó en Inglaterra al principio o lo que pasó en Chile, donde testearon y no hicieron cuarentena. Así que ambas cosas hay que hacerlas en este aspecto. Pero no haría una cuarentena restrictiva a total país. Entiendo, pero para poder afinar un poco más el lápiz, usted cuando habla de, por ejemplo, ir a un color rojo en algunas zonas, eso es equiparable a una fase 1 por un corto periodo. Un corto periodo para este momento, después de haber estado 6 meses en un aislamiento intermitente, vamos a ponerle. ¿Qué sería un corto periodo? 2 semanas. 10 a 14 días en aquellos lugares donde la curva es exponencial. Bien. Esto no se aplica ni para la Ciudad de Buenos Aires ni para el conurbano. Claro. Porque la curva de ambos lugares no es exponencial. Bien. Es una curva de ligero aumento y una aplanada alta, ¿no? Entendemos. Bien. Gracias, Eduardo López, por este contacto con nosotros, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por llamar y muy buenas tardes. Hasta luego, buenas doctor. tardes. Bueno, entonces, claro el sí, doctor, ¿no? me parece que a modo de síntesis, porque también uno ve en esto que mencionabas más temprano, un nivel de virulencia entre los que decían ir a tomar el cafecito porque está permitido, los que les parece que por culpa de los que van a tomar el cafecito se está propagando el virus de manera estrepitosa, más las declaraciones que hace, por ejemplo, Axel Kicillof sobre lo que va a suceder o hacia dónde va la provincia de Buenos Aires, mientras algunos se divierten en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires está la otra cosa. Bueno, no echarnos la culpa unos contra otros, Y además, ¿no? ¿sabes qué pasa? Las comparaciones, mira, porque yo estaba muy atento a lo que él decía, que hablaba de Lyon. El tema que vos tenés en Europa, que Lyon es una ciudad aproximadamente de 1,5 millones de habitantes, pero alrededor de Lyon no tenés un conurbano de 18 millones de habitantes, tenés campo. Entonces vos podés, ¿me entendés? Claro. Digo, cierro Lyon, cierro Barcelona, cierro Milán, pero son 1,5 millones, 2 millones. Acá el tema es que es de 18 millones. Esa es la cuestión complicada. Y el transporte público
público, que en Lyon, bueno, es Claro, otro... exactamente. La conectividad, ¿no? Exactamente, Exacto, claro. exacto. Bueno, ¿cuál es la situación en la provincia de Corrientes? Se lo preguntamos a la diputada Brambilla, que ya está ahí del otro lado, esperando hace algunos minutitos. Muchas gracias por conectarse con nosotros, diputada. Ahí estamos. Me parece que está esperando que la salude, Melina. Buenas ¿sí? tardes, Ahí está, ¿cómo ¿ves? están? Sí, sí. No, lo que pasa es que la imagen, diputada, muy bien nos va. Claro. Su imagen llega con algo de dificultad, pero probablemente a usted nuestro audio le llegue a otra velocidad. Entonces vamos a ser pacientes los cuatro para no pisarnos. ¿Cuál es la situación en su provincia? No. Oh. Bueno, A mí me parece que hay delay. bueno, eso es lo que estamos pasa. teniendo una- ahí está. Sí. Van a acomodar. Sí, hoy la Ahí señal está. en Corrientes es tremenda. Tenemos problemas en toda la provincia. Diputada, como para que la nota realmente valga la pena y podamos rescatar y no interrumpirla, porque producto del delay, que es el tiempo en el que llegan nuestras voces y la suya, hace que se vuelva medio empastada la entrevista. Vamos a intentar interrumpir esta comunicación y reconectar para que sea algo mejor, si la tecnología nos lo permite. Bueno. Gracias, diputada. Es lamentable, perdón, quiero aclarar esto, Claro. porque pobres, nos están esperando del otro lado, nos están viendo, tienen Exactamente. paciencia, pero después, técnicamente, cuando la cuestión no fluye, no tiene sentido, Totalmente. se Que es desluce. otro de los temas de la pandemia, porque digo, vos imaginate el Sí. flujo que había de comunicaciones vía esto hasta el 7 o 10 de marzo, era inexistente. Ahora hay una saturación de Totalmente. comunicaciones, pero también esto deja en claro que la verdad que la conectividad en toda la República Argentina es en muchos casos muy complicada. Los otros días hablábamos con ella sobre lo que pasa en las sesiones del Senado, donde la verdad son 72 senadores y vos escuchás con problemas 20, 25 por sesión. Lo loco de eso es que la mayoría que tienen problemas sesionan desde por acá. Mirá vos. No de afuera. Mirá vos. No, lo loco de Pero las eso tiene que ver sesiones con del la, Senado. Con la saturación, con la cantidad, a lo y mejor, con la claro. infraestructura, porque Claro. vos, por más que tengas más dispositivos y teléfonos más modernos, si vos no tenés infraestructura de 4G a 5G, si vos no pasás de una celda a la otra de manera automática, el teléfono te queda ahí como recalculando entre Claro. el 3G y el 4G, ahí es donde se empieza queda chico. Y claro, exacto, tenés que invertir también en infraestructura Esta era interesante tecnológica. hablar con la diputada porque Corrientes es una de las provincias que está en fase 5, con algunas restricciones, pero digamos se encuentra en una casi normalidad, podríamos Sí. decir, marchando de una forma bastante normal que no tienen otras provincias, o que otras provincias estaban en ese momento, en ese lugar, y tuvieron que retroceder. Entonces, me parece que es una de las pocas que a esta altura y en momentos donde hay un Sí. gran pico de contagio en muchas provincias del país y bueno, lo que tiene que ver con esta zona, la provincia de Corrientes va funcionando Sí. muy bien. Incluso están viendo de abrir los Que shoppings. El problema, ¿sabés cuál es? Es que es como un acordeón, ¿no? Digo, vos abrís y decís, estoy bien, pasó en Jujuy. Santa Fe, la provincia, estaba muy bien. En Rosario, hace rato que vos podés ir a los bares de Rosario. Bueno, están en Ahora ya prácticamente no. zona roja. Y ustedes se ¿Me entendés? Por acordarán- eso digo, vos sos Corrientes. ¿Qué hago Corrientes? Claro. ¿no? Corrientes Mendoza. actualmente- Mendoza estaba muy bien. En las últimas 24 horas, estaba chequeando en nuestros datos, hubo 10 casos confirmados en las últimas 24 horas, y también tiene que ver con lo que nos explicaba más temprano tanto el doctor López como otros médicos, la velocidad con la que se contagia. Claro. Porque vos podés sostener 10 casos, pero ser una meseta que la sostenés en 4 semanas, 5 semanas, y entonces puedes ir pensando en avanzar con protocolos específicos para algunas Sí. actividades. Ahora vos puedes tener 0 casos y de repente tenés 5 y los tenés todos de golpe, ya eso te habla Es de otra otra cosa. Y situación. por ejemplo, miraba Santa Fe, perdóname, Santa Fe tiene como dos partes. Hay una ciudad, Barrancas, que la divide el norte y el sur. El norte, que podía estar complicado porque está cerca de Chaco, está relativamente tranquilo. Y el sur, con Rosario, ciudades como Venado Tuerto, Casilda, con una cantidad de contagios muy preocupante. Bueno, Vos decís, y viste, hablábamos esto en relación a Santa Fe. Tuvimos notas con diputados que decían que, y sabemos, ¿no?, que tienen el mejor sistema de salud sanitaria. Y hoy el sistema Claro, de salud Rosario. está colapsado Sí. en Bueno, Santa Fe, ¿no? en- Es perdóname, una de las Roca. provincias que más preparada Claro. o preparación estaba. En Roca, ¿te acordás que hablamos con los Soria que decían, tengo 13? Claro, tampoco estamos hablando de demasiada cantidad. 13 camas de terapia intensiva, bueno, 13 casos y están al borde de la saturación en Río Negro también, claro. Sí, en la ciudad de Buenos
Buenos Aires, esta mañana, ya que despertó mucho revuelo lo que sucedió durante el fin de semana, si hay algún desprevenido, nos referimos a esta posibilidad de salir a tomar algo, de salir un cafecito porteño, a tomar una cerveza o a comer o a almorzar, hasta las 12 de la noche. Se informó una ocupación en las camas UTI ¿es esto? Sí, del sistema público de salud del 62%, el 71% de ocupación de las camas UTI del sistema privado. Para el ministro de Salud porteño no hay colapso, ni siquiera hay estrés. Claro. ¿Por qué? Porque dice que desde hace 8 semanas se mantienen aproximadamente los mismos casos diarios y el mismo nivel de ocupación. Entonces te da la posibilidad, como está sostenido hace 8 semanas, que si empezás a otorgar este sistema de licencias que también hoy se contó que van a poder gozar los trabajadores del sistema de salud, vos podés sostener esto de una manera ordenada sin que se estrese, claro, sin que se tensione. Tema, la mirada de los trabajadores te dicen, escúchame, a lo mejor el mobiliario resiste, que son esos números de cantidad de camas, pero el tema es que nosotros hemos tenido una cantidad enorme de personal contagiado. Cuando vos tenés personal contagiado, no puede ir a trabajar y se recarga el trabajo sobre los que no se han enfermado. Claro, exactamente. Por eso te digo que la mirada de ellos, estos números efectivamente son tranquilizadores desde la disponibilidad de camas. Lo que te dice el sector salud, que también tiene muy entendibles y la verdad reconocibles reclamos de mejoras salariales también, ¿no? Bueno, pero el personal sanitario te dice, mira, puede ser que haya camas, pero los que venimos a trabajar somos siempre los mismos y hay saturación. Así que bueno, es el otro tema a tener en cuenta. Y es lo que hablábamos, que está bien, vos podemos tener cama, podemos tener respiradores, pero si vos no tenés un terapista, alguien que sepa intubar, alguien que es lo mismo que la nada. Jujuy, por ejemplo. Claro. Las dos van de la mano, digamos. Las dos variables el equipamiento para tener el personal sanitario para poder avanzar. Esto tiene una duración, que creo lo que vos le preguntabas a López, tiene una duración que no esperábamos nosotros. No. Cuando empezó en marzo, dijimos, bueno, cuando termine, mayo, junio, julio. Creo que llegar a septiembre, me parece que el hecho de que estemos en septiembre es como que nos confunde a todos, me parece, ¿no? Por supuesto. Ya tenemos de vuelta a la diputada Brambilla, que nos está tratando de ayudar con la conexión. Ahora incluso que la vemos más nítida, así que yo creo que mejoró bastante. No sé qué habremos tocado, pero mejoró bastante. Buenas tardes. Ahí está, sí. Ahí está. Perfecto. Vamos a tener lo que sí, chicos, paciencia, porque evidentemente hay delay, hay algo de demora, así que vamos a dejar a poner en la pantalla, se van a escuchar unos segunditos de pausa, pero bueno, es para que salga lo más prolijo posible. Bueno, decíamos, ¿cuál es la situación en la provincia de Corrientes por estas horas, por estos días, de cara a la pandemia que está impactando fuerte en el resto del país? Bueno, creo que Corrientes ha sido una provincia que ha manejado la pandemia estos meses de una muy buena manera, con una responsabilidad de parte de los correntinos muy grande para manejarse, para trasladarse, y eso hizo que al día de hoy tengamos en toda la provincia solamente 230 casos activos, más aún considerando el vínculo y la relación que tenemos con la provincia de Chaco, y cómo en esa provincia se ha desbordado desde ya hace varios meses la situación. Chicos. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle porque, notábamos que su provincia, dentro de todo, venía con una continuidad respecto a las actividades. Están en fase 5, se está evaluando el tema de abrir los shoppings. Bueno, un poco contarnos sobre eso y esta sensación también, no sé si la tienen los correntinos, de al ver que avanzan con algunas actividades en otras provincias y después hay como un brote, un rebrote y se vuelve todo para atrás. No sé si eso también se puede palpar en el ánimo, en la gente en sí. Sí, por supuesto. Creo que parte de las medidas acertadas, Corrientes fue la primera provincia en pasar a fase 5. Y con gran responsabilidad, pero también con esta flexibilidad, como comentaba el doctor anteriormente, de ir delimitando las zonas donde se producen los casos, ir cercando las zonas sin cerrar la provincia entera. Es importante para los ciudadanos en general que se respeten también las independencias y los controles de cada ciudad. Por ejemplo, hoy el gobernador ha
diríamos, ha pedido que las personas que viven en Capital, Corrientes Capital, y en Goya, la segunda ciudad de Corrientes, donde vivo yo, la gente no salga ni entre de la ciudad, ¿sí? Porque estamos con situaciones en las dos ciudades de, si se quiere, un pequeño brote. Pequeño digo porque en Goya son 4 los casos, hemos tenido solamente 5 en toda la pandemia. Y entonces, para que no se vaya de mano la trazabilidad de los casos, se pide que nos quedemos quietos, pero solamente en estas 2 ciudades. El resto de la provincia se sigue manejando de algún modo con los cuidados, pero sin retroceder de fase. Diputada, una consulta. ¿Y cómo está el ingreso y el egreso a la provincia de Corrientes? Porque uno ve que hay algunos territorios como muy lacrados, que es imposible ingresar. Pero bueno, usted, por ejemplo, la semana pasada vino acá a sesionar a Buenos Aires, volvió sin problemas, sale cuando quiere. Digo, nosotros de acá podemos ir a Corrientes. ¿Cómo es el tema del ingreso a la provincia y los cuidados? La medida de la provincia es que cualquier persona que viene de afuera tiene que ingresar con un hisopado que se le realiza al ingresar a la provincia y hacer la cuarentena los 14 días aislados sí o sí, que es lo que yo estoy haciendo por haber estado en Buenos Aires. Usted está haciendo cuarentena. Está. Exactamente. Hice el hisopado antes de salir de Buenos Aires, que me dio negativo, y de todos modos me aíslo 14 días en mi casa. Por seguridad, porque no se conoce el virus cómo evoluciona, si después puede surgir, por más que me haya dado negativo el test. Es una cuestión de cuidado y de precaución. O sea que si hay sesión presencial, parece complicado, pero si hay sesión presencial esta semana en diputados, usted no podría venir a Buenos Aires en esta semana, estaría habilitada, sí, potencialmente para la semana del 14 al 21, si no me equivoco, ¿o no? Mira, en esta tiene ganas de venir, no eso es lo que pasa. No, voy a ir y creo que lo que hay que hacer, creo que lo que tenemos que hacer es ir y quedarnos en Buenos Aires. Claro. Pero esto depende realmente creo que tendría que haber un acuerdo de la Cámara de decir, bueno, trabajemos fuerte en una agenda de proyectos durante un mes e instalarnos los 257 diputados, hay diputados que por cuestiones de riesgo no van a poder asistir. Claro. Pero el resto creo que deberíamos dejar de transitar por el país. Muy bien, coincidimos, claro. Sí, antes nosotros también lo señalábamos cuando analizábamos un poco, digamos, lo de siempre, ¿no? Una cosa es lo que se pide, otra cosa es lo que se puede, otra cosa es cómo cada uno va a tener que ceder porque estamos frente a una pandemia que no cede. Bueno, ahí estamos escuchando una nota de fondo. Lo que le pregunto, diputada, ¿con qué expectativa, cambiándole un poquito de tema, con qué expectativa cree que se va a dar la reunión entre Sergio Massa y los distintos jefes de bloque citada para mañana? ¿Creen que finalmente se va a poder avanzar hacia un acuerdo? Ojalá que sí, yo creo que sí, porque es digo, lo más razonable. El Poder Legislativo está declarado como un servicio esencial. Como yo les dije recién, nuestro trabajo está en el Congreso, aunque literalmente no sea ese el espacio porque físicamente no podemos mantener la distancia, habrá que buscar otro lugar, pero los diputados tenemos que estar trabajando hoy más que nunca por el país, y lo digo yo que tengo 2 hijas chicas y que viven acá conmigo en Goya y voy a tener que dejarlas y trasladarme a Buenos Aires, pero es parte del trabajo y del compromiso que asumimos. Yo creo que todos los diputados deberíamos tener este compromiso, y si no hay factores de riesgo de por medio, instalarnos en Buenos Aires con una agenda de debate, más allá de los acuerdos de que algunos quisiéramos debatir algunos proyectos ahora y otros después. Todo lo que haya que debatir, hagámoslo de manera presencial. Es mucho. Fíjate cómo está mi conexión hoy, por ejemplo. Sí. Ahora, imagínate si me toca ir al recinto con esta conexión. Y le pregunto, bueno, acá la que preside la Cámara es Melina, pero bueno, no es Massa, pero bueno. Pero le digo una cosa, le pregunto, ¿usted estuvo cerca? La Cámara de Televisión, exactamente. Sí. Le digo, ¿estuvo cerca del diputado santafesino que reconoció, asumió que daba positivo, no? ¿Sí, estuvo cerca? Sí. No, José Núñez pertenece a mi bloque, al bloque PRO, pero no, lo vi. No, en general creo que mantuvimos bastante la distancia. No recuerdo haber pasado mucho tiempo con ningún legislador en particular ese día.
pero sí, lógico, el riesgo está, por eso nos aislamos, pero también porque puede suceder en cualquier otro lugar, no solamente en el recinto. Uy, el perro quiere sesionar. Es un perro correntino ese. Quiere venir a tratar, quiere sesionar. Diputada, le hago una consulta respecto a la provincia. El gobernador estuvo reunido con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y también estuvo junto a Suárez de Mendoza y a... se me olvidó. Gerardo Morales. Gerardo Morales de Jujuy. Los opositores. Los tres gobernadores de la oposición. ¿Qué estuvieron hablando en ese sentido o qué se le pidió específicamente para la provincia de Corrientes? Bueno, sé porque he estado en conversaciones con nuestro gobernador Gustavo Valdés, que obviamente lo más importante son los fondos acordados que se iban a girar a la provincia excepcionalmente por la pandemia y lo que nos corresponden por coparticipación, que obviamente, dada la crisis, los desembolsos quizás no llegan en el tiempo que uno espera, pero básicamente la prioridad de Corrientes, que está muy bien administrada, pero que necesitamos los fondos, es lo que mayor ansiedad nos puede generar. ¿Y se le pidió al presidente que intervenga o actúe en función de la situación del COVID en la provincia? No, en general lo estamos manejando muy bien y si bien respetamos las medidas nacionales, como comenté al principio, Corrientes se viene manejando de manera ordenada y flexibilizando en la medida de lo posible las actividades, así que creo que estamos haciendo los correntinos bien la tarea y lo vamos manejando, como dije, más con la relación que tenemos, el vínculo diario, la conexión laboral que tenemos con la provincia de Chaco, separados por un puente nada más. Entonces la circulación es muy grande de gente y aún así creo que lo hemos hecho bastante bien y esperemos por eso que sigamos de esta manera. Por eso frenamos un poco la circulación de la capital hoy y de Goya para que no se nos vaya de las manos y todavía que estamos a tiempo preferimos frenar, como decía el doctor, 5 días, 10 días y no ponernos fechas a 2 semanas, cuando en realidad quizás si vemos que no van surgiendo casos nuevos, podamos volver a flexibilizar y vamos por zona, de hecho por zona y en la capital por barrios también. Bien, interesante. Gracias, diputada, por esperarnos y por intentar hasta que la conexión ayudara mucho más a esta entrevista. Muy interesante, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. En Corrientes todo vuelve a una relativa normalidad con una situación mucho más aliviadora que los números que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en la zona del AMBA. El diputado, recién lo comentaba Pato, el diputado José Núñez ha dado positivo, lo informó a través de sus redes sociales y nosotros tenemos con Vero el informe de la Cámara. Exactamente, el informe oficial que envió la Cámara de Diputados para conocer la información respecto a esta noticia. Bueno, lo que básicamente dice este informe, que fue firmado por el doctor Marcelo Alac, director médico de la Cámara de Diputados de la Nación, es que se está trabajando en identificar los contactos estrechos que tuvo el legislador el día martes y esto se está haciendo, este trabajo se está haciendo mediante lo que es el registro fílmico. En este sentido, no solo se está tratando de ver qué vínculos tuvo el diputado dentro del recinto donde estuvo participando y donde estuvieron la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio que llegaron a la capital federal, unos 94 diputados, sino que también se está viendo qué contacto pudo tener con el personal informático de la Cámara, que es el que, bueno, ayuda, digamos, las cuestiones de la conexión para poder sesionar de manera remota en la sesión. También personal de cafetería, ¿no? Los mozos, que son los que ingresan también para llevar y hacer el servicio de cafetería en el recinto. Y, bueno, en este sentido es un poco lo que dice este informe en lo que se está trabajando y todo esto se está haciendo mediante distintos registros que quedan archivados a través de lo que se puede, de lo que se filma en ese momento. Tampoco sabemos cuándo empezó con los síntomas, ¿verdad? Claro.
Efectivamente. Bueno, y también digo, bueno, ahí estuvo aclarando ella, yo no estuve cerca, dijo la diputada Brambilla. Y el otro tema, planteó Brambilla una cuestión lógica que dice, yo estoy para ir a la capital federal y quedarme. Claro. Porque la verdad, esto lo dijiste vos la primera vez, esto de andar dando vuelta por el país, la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Totalmente. No, Respecto claro. al diputado, también es importante decir que hay que ver si el contagio lo ¿Fue acá? tuvo en el recinto o si lo tuvo porque estuvo, digamos, haciendo movilizaciones Ese es el en su tema. provincia, ¿no? También hay que ver cómo. Exactamente. Pero desde el personal de la Cámara de Diputados es importante destacar, al menos como nos informan, que se está Está trabajando. viendo la gente que estuvo cerca de él. Exactamente. Bueno, que va de la mano de lo que decía más temprano el doctor, no solamente el hecho de acompañar a un buen comportamiento ciudadano, sino también generar mayores planes de detección que te permitan saber a dónde está el virus y por Perdóname. dónde pudo haber circulado. Eso, ¿a vos te han hecho detección? No. No, pero lo que pasa es que los ¿Pero y planes... por qué no? Los planes... Y a mí tampoco, digo. No, pero los planes de detectar ¿Dónde? supuestamente apuntan a las posibilidades de que vos hayas estado con un contacto positivo. No son aleatorios. Me parece que en los barrios, en algunos lugares, me parece que van y buscan, ¿eh? Sí, me parece. pero tiene que ver con, Claro. con los barrios que mayores contagios Claro. han generado. Yo Y no sobre eso Sí. bajan las... O sea, no es al azar que se no ponen es en 11 y hacen aleatorio. contacto. No es aleatorio. No, simplemente que yo los Plan detectar. informes, claro, el Sí. plan detectar que estuve cubriendo en distintos barrios de la capital Eso. federal, uno de los pedidos era, o las consultas que te hacen antes de hacerte el hisopado, es si tuviste algún vínculo con una persona que tuviera, digamos, Sí. el COVID. Si no, Sí, pero digamos, así- por más que vos tengas síntomas, no te hacen, no Pero no así, avanzan. digo, la verdad, el resultado, bueno, tenemos los enfermos que tenemos, la verdad que el resultado no es el mejor de ir exclusivamente al lugar. A lo mejor hacerlo por azar, tal vez detectaría más casos, me parece, no sé. Me Pero parece bueno. que son distintas estrategias. Sí, sí, que una coincido. es el plan de detectar a donde justamente la idea es salir a buscar el virus y que tengas alta positividad de ese plan detectar. Y el otro son, por ejemplo, las cuestiones que se llevaron adelante en las terminales. Sí. En ese caso sí eran aleatorias, azar. porque vos pasabas por el arco que te toma la temperatura y después entonces, llegado el caso, se podía profundizar con algún cuestionario que es más bien una declaración jurada sobre si tuviste o no tuviste contacto con alguien, pero eso ya ahí es más... Yo confiaba mucho, ahora creo que hay muchos agujeros negros. La verdad, en cualquier sistema, mirá Sí. lo de Boca, bueno, son sí. 50 y tienen 25 contagiados, digo, algo se hace mal, ¿no? Pero bueno. Totalmente. ¿Qué es lo que está pasando en Buenos Aires? Se lo preguntamos al diputado Alderete, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Cómo le va, Melina? ¿Cómo le va, Verónica, Pato? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Todo muy bien, bien. bien. Bueno, ¿qué mirada tiene usted sobre lo que ha sucedido este último fin de semana en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se ha avanzado hacia algunas restricciones mayores importantes en la provincia de Buenos Aires? Hay algunos municipios concretamente que por la cantidad de casos tuvieron que ir hacia una fase más restrictiva. ¿Qué mirada tiene usted? Bueno, yo estoy seguro, no es que tengo duda de que estamos atravesando un momento muy difícil de la pandemia, ¿no? Algunos trabajaron y trabajan activamente para minimizar la situación y cuestionar la medida sanitaria del gobierno. Y creo que es un juego muy peligroso. Más allá de la especulación política, le costará vida a nuestro pueblo, como ya está costando, ¿no? Tenemos que prever que esta pandemia va a seguir por lo menos, entiendo, 5 meses más. No es momento de irresponsabilidades ni especulaciones, es momento de cuidar a nuestro pueblo. La lucha contra la pandemia del COVID sigue siendo la principal batalla que tenemos nosotros. Por eso los comités de emergencia que están en algunas localidades, en algunas intendencias, en la provincia de Buenos Aires, demostraron ser un instrumento sumamente importante para que la lucha contra la pandemia y todas las medidas que se va tomando y va padeciendo la gente, tiene que ser tomada en conjunto. No es un problema individual, pero también colectivo. Sí. No es un problema solo individual. No. Tiene que ver también lo colectivo, ¿no? Ahora, una consulta, Juan Carlos, que estábamos hablando acá nosotros. La sensación que uno tiene, la verdad,
es que los responsables sanitarios, hablo de Kreplak, hablo de Goyán, del propio Ginés González García, del comité de asesores, está muy cerca, Juan Carlos, de lo que usted dice, muy cerca. Son muy racionales, te dicen esta vacuna no va a llegar hasta dentro de 6 meses. Hoy no entiendo por qué Berni, que es ministro de Seguridad, dijo, ya estamos en la pospandemia, en unos días llega la vacuna, la verdad. Pero además, me parece que el condicionamiento económico y social es más fuerte que los reclamos sanitarios, me parece, Juan Carlos. Por eso el gobierno no actúa. Y ahí se entra en una situación de indefinición complicada, porque ustedes dicen esto, y yo lo puedo compartir, pero no hay medidas de cuarentenas más severas, porque creo que están viendo que no hay margen económico para que las cuarentenas sean más duras. Me parece, ¿eh? Lo que tenemos responsabilidades, creo que tenemos que ser muy conscientes y tratar que llegar a la gente con los datos que nos dan, inclusive los profesionales, ¿no? De lo que saben. Que no podemos hacer un juego político de opinar lo que no sabemos, ¿no? Coincido. Y la verdad que si no entramos en un juego perverso. Sí, y muchas veces un malintencionado donde se expone la vida de los demás, ¿no? Es decir, tenemos que ser serios en esto y decirle, yo entiendo que 5 meses, yo también integro la Comisión de Salud del Congreso y allí escucho muchísimo a los infectólogos, a los profesionales de la salud, porque realmente es muy grave y eso cuesta vida, ¿no? Es decir, los que están en la primera línea de lucha contra la pandemia provoca costos importantes, si son los trabajadores de la salud, incluidos compañeros, compañeras de las organizaciones sociales que están en los comedores, en las copas de leche, que han demostrado la importancia que tiene el trabajo que vienen haciendo y realizando también, ¿no? Por eso que nosotros integramos también el barrio Cuida al Barrio, junto con el programa Detectar, que creo que eso está dando resultado, por supuesto que insuficiente, ¿no? Tendría que ser mucho más y más acelerado también en detectar aquellos que tienen síntomas, en hisopar a todo el mundo, es decir, más en los lugares que puede haber se detecta un brote importante como que está sucediendo en este momento en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica lo saluda. Quería consultarle porque usted, hace un gran trabajo siempre en lo que tiene que ver con las organizaciones sociales. ¿Cómo podría o contarnos cómo están las organizaciones en este contexto después de varios meses de lo que venimos atravesando con este aislamiento social obligatorio? Lo pregunto también teniendo en cuenta porque la verdad es que en la calle, día por medio, básicamente, hay reclamos de los movimientos sociales. Sí, eso viene demostrando la importancia que tiene el trabajo de las organizaciones sociales. Vienen sosteniendo comedores, merenderos, y la inclusión en los distintos programas de detección temprana del virus. Se han formado una cantidad importante de agentes sanitarios que ayudan a las autoridades sanitarias en cada uno de los lugares. Pero también cientos de compañeros y compañeras nuestras de nuestra organización están aislando y cursando la enfermedad, ¿no? Sí. Por eso entendemos y conocemos de que en algunas provincias está cerca del colapso sanitario. Y esto en lo cual nosotros todos debemos prestarle atención. Ya sabemos que el personal médico se ve en una situación extrema y debemos ayudarlo, extremando la medida de cuidado, no relajándonos. Cada vez más que hay un relajamiento de la gente cada vez mayor, ¿no? Pero ¿qué sigue faltando, diputado? Porque los reclamos están siendo bastante reiterados. ¿Qué es lo que está faltando con las organizaciones sociales? ¿Qué está faltando en los barrios? Y en los barrios lo que falta es justamente falta personal, profesionales de la salud, personal de la salud, para poder implementar mucho más todavía el plan Detectar y el barrio Cuida al Barrio. Es decir, eso el problema del personal, y que sabemos muy bien que hay un porcentaje muy elevado de que están aislados, están también cursando la enfermedad muchos de los profesionales, y en eso también, quizá a lo mejor no nos falte cama ni respiradores, pero nos pueden faltar profesionales, que es lo más importante, ¿no? ¿Y económicamente cómo están? Y económicamente se está atravesando una situación muy brava, por eso creo que juegan un papel importante los comedores, las copas de leche, es decir, todas las necesidades que tienen aquellos que inclusive son de la economía popular, la economía social, que trabajan de changa, ¿no? Que la changa sabemos muy bien
eso se ha bajado enormemente, ¿no? Ahora, Juan, por eso le pregunto, porque me parece que usted, las organizaciones sociales representan más al trabajador informal, al vendedor ambulante, que de pronto al trabajador que está afiliado. Y digo, un enfermero, por ejemplo, cobra muy poco, pero tiene su sindicato. El otro, el que no tiene sindicato, a lo mejor está cubierto y protegido por las organizaciones sociales. Pero ese trabajador informal, Juan Carlos, es el que necesita imperiosamente que haya actividad porque no tiene otro ingreso. Digo, ahí hay una contradicción, me parece, ¿no? ¿O no? Exactamente. Claro. Yo mismo le decía a mi compañero que soy un privilegiado. Claro. Un privilegiado, pues, que la Cámara ha sido lo que intervino para hacerme el hisopado, para detectar que tenía el COVID. Bueno, hace 5 días que yo tengo el alta del COVID. Estoy cursando hoy recomponerme de nuevo porque he quedado muy debilitado, ¿no? Sí, pues mis compañeros también que están trabajando en el programa de detectar, también allí ellos también se acercan al puesto sanitario para que le hagan el hisopado y en muchos casos demora muchos días también, cosa que también le estamos reclamando de que eso no se puede demorar tantos días para hacer un hisopado y la persona está, si tiene o no tiene, está aislada, si eso trae también consecuencia de desesperación en algunos casos, ¿no? Y es entendible también que los comercios necesitan abrir su puerta para sostener su situación económica, ¿no? Claro. Pero la apertura de los comercios hace que más personas circulen con ella. También circula el virus, fomentando la cadena de contagio. La apertura de la circulación en este momento es muy riesgosa y se empieza a ver en las provincias, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en donde empiezan a aparecer los picos de contagio. Y esto es producto de la circulación comunitaria, ¿no? Sí. Ahora, diputado, habida cuenta de que para usted estamos atravesando el peor momento de la pandemia, ¿no le parece que las medidas tan restrictivas llegaron demasiado pronto, duraron demasiado y ahora ya desde el punto de vista emocional, psicológico, social, pero también económico, los argentinos están más cerca de requerir otro tipo de no sé, de protocolos, de poder circular con mayor libertad por el tiempo en el que ya han pasado guardados, ¿no? Como si todo hubiese sucedido con cierto destiempo, por así decirlo. Sí, nosotros nos entendemos de que la medida del gobierno al convocar la cuarentena a partir del mes de marzo ha sido acertada, porque todo el sistema de salud, principalmente de salud pública, estaba destruido, prácticamente destruido. Si nosotros nos encontrábamos en esta situación que nos encontramos hoy, con la situación de salud que teníamos, estaríamos contando, la verdad, más fallecidos con este virus, ¿no? Por eso tiene que haber una integración entre el esfuerzo social, el Estado, y en el caso de la capital federal no puede ser una solución que ante la situación económica los comercios abran como si nada pasara, sino que el gobierno de la ciudad debería de darse una política de acompañamiento y respaldo hacia los comerciantes. Estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires que tiene un presupuesto económico muy importante y que perfectamente podría hacerlo si se tuviese la política de ayudar a las personas, ¿no? Diputado, pero de todas maneras yo creo que usted es una persona responsable y ha tenido todos los cuidados y sin embargo contrajo COVID-19. Suponemos que el resto de las personas, de la misma manera, con responsabilidad, no quedan, digamos, exentas de, por más de ser responsables, de contraer esta enfermedad. Digo porque ponemos por ahí el ojo en esta situación de que se avanza, no se avanza, y hay mucha gente que es muy responsable y no sabemos por qué, se contrae el virus. Eso por un lado. Y segundo, ¿pensó en ser donante de plasma? Sí, yo fui también que voté a favor de la ley nacional de donación de plasma, ¿no? Así que yo era consciente de que en algún momento me lo podía agarrar. Es decir, porque no puedo dejar de no estar del lado de los compañeros, colaborando, ayudando, de lo que he recorrido toda la capital federal, toda la provincia de Buenos Aires, los comedores, las copas de leche, porque si mis compañeros están enfrente de la pandemia, yo también me tengo que poner enfrente de la pandemia. Lógico. Yo sabía que corría riesgo, y ese riesgo es decir, producto de que no me puedo quedar en mi casa porque mis compañeros decían, vos te guardás y nosotros estamos enfrente de la lucha contra la pandemia, ¿no? Y Alderete, perdóneme, ¿alguna vez tuvo una gripe? ¿Es cierto que el coronavirus y la gripe son parecidos o esto es más complicado? No.
yo le puedo asegurar, a lo mejor algunos organismos que son asintomáticos, pero yo le puedo asegurar que se la pasa muy feo. Se la pasa y uno piensa que el virus nos lleva puesto, o sea, que nos morimos, porque nos deja el cuerpo realmente como si no hubiese pasado el tren por arriba. Yo tuve 5 días con dolor de cabeza inmenso, con chucho de frío, es decir, con la garganta hecha pedazo. Eso en su casa siempre, ¿no? En mi casa siempre, sí. Por supuesto de que tomando todas las precauciones del caso, no dejaba que nadie se arrimara al lado mío, pero realmente es muy duro, muy feo. Sí. Realmente me cuesta inclusive porque me siento debilitado en este momento, ¿no? Es decir, usted tiene una ventaja, tiene menos de 45 Alderete, es una ventaja por eso. Tengo 67 años. Ahí está, ¿ves? Mirá, sí. Alderete, ¿a usted le parece o viene percibiendo cierta utilización de posturas a un lado y del otro de la pandemia que cada vez más esgrimen agresión entre las personas que están contagiadas y aquellas que no, entre los que quieren ir a tomar un cafecito como si fuesen los responsables de lo que después tiene que pagar otros, como usted que ha atravesado la enfermedad? ¿No le da por momentos la sensación que esta pandemia también camina muy cómoda sobre la grieta política, incrementando la diferencia entre los argentinos y estigmatizándonos? ¿Qué pasa? Que hubieron mucha propaganda anti-cuarentena, que el virus era solo una gripecita nada más, mucha propaganda y en mucha gente queda esa propaganda, esas ideas, que inclusive ayer mismo veía yo en algunos canales cómo mostraban de lo que era la capital federal y realmente me daba escalofrío. Me decía, ¿cuántos contagiados van a salir de acá? Ojalá que no salga nadie, porque realmente el que la padeció, el que la vivió, ni pensar aquellas familias que han perdido un ser querido, ¿no? Ni pensar. Estar al borde de ir al hospital, de respirador. A mí me tuvieron que también tener controlado el nivel de oxígeno, el ritmo cardíaco. Es decir, era todo de a la mañana, al mediodía, a la tarde. Son momentos muy difíciles. Sí. ¿Tuvo atención en provincia de Buenos Aires, usted, diputado? ¿Cómo? ¿Dónde se atendió? ¿En la provincia de Buenos Aires? No, me atendió el cuerpo médico de la Cámara de Diputados. Ah, bien. Bueno, diputado, lamentamos que todavía sienta físicamente los coletazos de este virus, que en algunos es más severo que en otros, esto no lo podemos negar. Nos alegramos que esté recuperado, aunque cansado, pero bueno, que ya también lo peor en su caso ha pasado y por suerte se recuperó con mucha tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Que tenga buenas tardes, hasta luego. Hacemos nosotros una pequeña pausa y en un ratito ya regresamos con más DTV, el periodismo en el Congreso. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Los jefes de bloque empezaron a dialogar. La oposición dice: nosotros no apoyamos esta situación. Pareciera que la idea es: o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos. Y esto, la verdad es que no puede ser así.
El Parlamento debe seguir abierto, debe seguir funcionando. Nuestra responsabilidad es darle leyes a la Argentina, hacer seguir funcionando el Congreso y, desgraciadamente, la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, estamos aquí en DTV, el periodismo del Congreso, con más para compartir con ustedes y queremos saber cuál es la situación particularmente en la provincia de Santa Fe. Al diputado Juan Martín, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Bien, muchas gracias. Mirando con atención lo que sucede en la provincia de Santa Fe, donde en las últimas 24 horas hubo un crecimiento notable de casos, en algunas ciudades particularmente hubo que retrotraerse a una fase mucho más restrictiva. ¿Cuál es el estado de la gente? ¿Cuál es el ámbito en el que ha tenido que retrotraerse el comportamiento de los ciudadanos y cómo ha sido la respuesta que usted observa en la ciudadanía? Bueno, la realidad es que la provincia de Santa Fe es una provincia muy amplia, heterogénea. Estos casos que bien mencionabas hoy se están dando en la totalidad del territorio provincial, pero la realidad es que se encuentran mucho más concentrados en el sur de nuestra provincia, centralmente en la ciudad de Rosario, pero además en todos los departamentos del sur. Y frente a esto el gobierno provincial, como bien decías, tomó la determinación de restringir o volver atrás de alguna manera en las fases de administración de la cuarentena en el sur provincial. La verdad es que vemos esta situación con muchísima preocupación, porque como bien sabrán, son muchísimas las dificultades que tienen, sobre todo nuestros comerciantes, industriales, nuestros hombres y mujeres de esfuerzo que en la provincia de Santa Fe vienen haciendo una tarea enorme durante todos estos meses de confinamiento, y la verdad que esta vuelta atrás nos preocupa mucho porque, en definitiva, lo que nos piden es trabajar con responsabilidad, con los protocolos sanitarios del caso, pero que se pueda hacer todos los esfuerzos para que podamos transitar estos momentos de dificultades y de pandemia que sabemos además que llegaron de alguna manera para quedarse, por lo menos por un buen tiempo. Insisto, con los protocolos del caso y además administrando focalizadamente las necesidades de cada uno de los sectores. Y la verdad es que esta medida que se tomó la semana pasada, en definitiva en todo el sur provincial, está trayendo muchísimos problemas y nosotros lo que entendemos es que vale la pena primero recurrir al equilibrio, ¿no? Insisto, en ver de qué manera podemos todos tomar los cuidados del caso y observar las medidas sanitarias que ponen las autoridades nacionales y provinciales, pero además ver cómo se puede congeniar eso con la realidad de nuestros sectores productivos, comerciales e industriales, que vienen haciendo un esfuerzo enorme y que realmente se encuentran en situaciones límites como para poder afrontar nuevos periodos de confinamiento. Y además, muchos otros sectores en la provincia también están preocupados porque no les han llegado las restricciones, pero que las están viendo como un potencial a futuro. Por eso lo que estamos solicitando es equilibrio al gobierno provincial que pueda atender estas necesidades con los peligros que obviamente trae la pandemia, pero además a una administración lo más federal posible, porque no es lo mismo la situación de Rosario que la situación de Cañada de Lucle o de Armstrong en el interior provincial, que tiene cada ciudad su realidad puntual y que eso también se tiene que atender. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Obviamente que estábamos hablando acá hace rato de que es muy complejo, es muy entendible lo que usted plantea en torno a la búsqueda de equilibrio, pero encontrar ese punto es complejísimo
porque lo que uno ve razonablemente desde los cualquier responsabilidad ejecutiva de un intendente o un gobernador es priorizar lo sanitario, porque uno entiende lo que usted dice, obviamente, pero digo, si soy el intendente de Casilda o de Venado Tuerto y tengo un puñado de camas de terapia intensiva y razonablemente me preocupo y digo, cerremos porque mi tope son o 8 casos o 10 casos. Digo, el propio intendente de la ciudad de Rosario no es un intendente del gobierno de Perotti, digo, así que me parece que entendiblemente los cargos ejecutivos eligen la salud sobre la economía también, ¿no? ¿O no? Bueno, la verdad es que ese razonamiento nos trajo de alguna manera al punto en el que estamos y nosotros entendemos que hace falta equilibrio porque no creemos que haya dicotomías entre salud y economía. Carlos, sabrás bien que, de hecho, el confinamiento ha traído muchísimos problemas en materia sanitaria, en términos psicosociales, pero también de muchas patologías y dolencias que no recibieron todo este tiempo la correcta atención sanitaria en materia de patologías cardiovasculares, diabéticos, miles de enfermedades que lamentablemente durante los tiempos de confinamiento no pudieron tener la atención sanitaria del caso y hoy también lo estamos sufriendo, insisto, desde la perspectiva sanitaria. Pero además, el trabajo, las actividades deportivas tienen un componente muy importante en materia sanitaria y también está ese otro costado que tenemos que tener en cuenta. Por eso partimos de la base también de pedir equilibrios y una administración más federal, porque lo que sentimos durante mucho tiempo es que se tomó con la misma vara a la provincia de Santa Fe que al área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, donde aquí, en ciudades como Santa Fe Capital, no tuvimos casos durante 70 días, el DNU del presidente que establecía que ciudades o núcleos urbanos de más de 500.000 habitantes no podían avanzar en la flexibilización de la cuarentena, produjeron un agotamiento que hoy, cuando eventualmente se da esta necesidad, como bien decías, de prestar un poco más de atención a la situación sanitaria, encuentra mucho menos resto desde la sociedad como para poder hacer frente a restricciones económicas que se suman, insisto, no por estos 15 días que se están previendo, sino a todo el esfuerzo que ya se hizo. Y por eso lo que pedimos una vez más es equilibrio, porque creemos que efectivamente no se trata de temas dicotómicos. De hecho, lo dice el mismo gobernador y lo ha dicho el presidente, la mayoría de los contagios eventualmente se dan en las reuniones sociales. Bueno, pidamos colaboración, responsabilidad y controlemos esos casos donde mayor cantidad de contagios se dan y pensemos de alguna manera también cómo se le da curso a las actividades económicas, productivas. Pensá además, Carlos, que hay muchas actividades que desde que comenzó el confinamiento, el 20 de marzo, no han podido abrir sus puertas. Pero si lo entendemos, Sí, lo entendemos. Sé que lo entienden, pero digo, desde el lugar de esa familia que está pasando un pasar totalmente complejo porque no tiene ingresos desde marzo, también la cuestión económica es una cuestión de salud. Pero coincidimos. Mirá, el otro día estábamos en Arocena, ¿no? Acá cerca, en el interior provincial, cerca de la ciudad capital. Y una empresario de alfajores santafesinos que se levantan todos los días a tratar de sacar su empresa adelante con mucho esfuerzo, nos decían que no aguantaban más, que estaban en una situación crítica de depresión, tuvieron serios problemas de salud. Entonces, lo que pedimos, y también partiendo de la base de la responsabilidad, de hecho, desde la oposición, nosotros, sabiendo que el Ejecutivo tiene que tomar medidas difíciles, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Provincial y los locales, le dábamos el respaldo a esas administraciones para que tomen medidas difíciles de apertura en su momento. Y se lo pedíamos activamente con la obra privada, con la actividad deportiva, con el turismo. Sí. Y hoy nos encontramos en el pico de la pandemia, como bien decías, tenemos mucho menos resto y es lógico también, y es muy sensato, la angustia y el pesar que pasan muchos de nuestros comerciantes, industriales y gastronómicos, hoteleros, Diputado, que realmente nos expresan que las más margen. Sí. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Estaba pensando en algunas cuestiones que estaba mencionando. La primera, en esto de la responsabilidad, ¿no? Y en ese punto quería saber, al menos en la capital federal, se está viendo que hay como si fuera dos bandos, ¿no? Los que están a favor de la cuarentena, los que no están a favor en la cuarentena. Ese clima social se ve en Santa Fe, digo, porque después de la definición de Perotti hubo movilizaciones y caravanas de auto, tanto en Rosario, en Venado Tuerto. Eso por un lado. Y segundo,
¿Cómo tomaron los santafesinos que los representantes de Juntos por el Cambio se fueran de Santa Fe, dejaran la provincia, vinieran a la capital federal y luego volvieran a la provincia? ¿Eso al espacio le generó algún tipo de controversia, de problema? Mira, la verdad es que nosotros fuimos a la sesión el martes pasado en la Cámara de Diputados y lo hicimos con todos los protocolos sanitarios del caso. De hecho, antes de volver a la provincia, hicimos el hisopado correspondiente. De todas maneras, en la provincia de Santa Fe, ya en Santa Fe, su capital, y en Rosario, hay circulación viral y nosotros, a nuestra vuelta, obviamente que fuimos los primeros en tomar las indicaciones sanitarias. Pero si estamos pidiendo justamente a nuestros representantes con responsabilidades ejecutivas que tomen medidas de apertura gradual en los ámbitos económicos como el comercio, la industria y la producción en general, nosotros entendemos también que si somos trabajadores esenciales, los diputados no tenemos que tener coronita. Al contrario, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo y cumplir con nuestras funciones. Eso significa tener una inobservancia completa con todos los protocolos sanitarios. No, de ninguna manera. Digo, la pandemia llegó para quedarse y también es cierto que nadie tiene el manual respecto de qué cosas se deberían haber hecho o no. Pero sí estamos pidiendo, como premisa básica, que haya equilibrio, porque tampoco sabemos si la curva en la provincia de Santa Fe va a seguir descendiendo hasta diciembre. Y lo que sí tenemos claro es que en nuestras localidades no existe margen ya después de tanto tiempo de confinamiento como para que se pueda extender indefinidamente las medidas de bioseguridad y de confinamiento. Entendemos que la cuarentena fue una herramienta, se nos dijo desde el oficialismo inclusive, para preparar el sistema de salud, para poner un freno, pensar y equiparnos mejor para un desafío que no teníamos claro cómo iba a llegar. Pero bueno, eso es un primer estadio. Nosotros desde la Unión Cívica Radical, desde la Fundación ALEM, dijimos expresamente que había que aprovechar ese momento no solamente para preparar el sistema de salud, sino para prepararnos cómo íbamos a hacer cuando, lógicamente, los ciudadanos, los hombres y mujeres que salen todos los días a buscarse el pan, porque también esto no es solamente una cuestión de los sectores productivos formales, sino también de los informales que tienen muchísimas dificultades para poder subsistir el día a día en un marco de confinamiento, debíamos empezar a pensar estrategias de seguimiento, de testeo, de aislamiento. Pero esto de entrar, poder volver a la normalidad. Pero esto de entrar y salir a la provincia, ¿cómo lo vieron los santafesinos? Los santafesinos no tuvimos ningún reclamo de ninguna persona que haya objetado nuestro accionar. Al contrario, lo que nos pedían muchos santafesinos, y estuvimos en las convocatorias que se hicieron en Santa Fe con mucha responsabilidad también, es que defendamos en definitiva también el rol que tenemos atribuidos como Congreso Nacional. Y nos lo decían un montón de transportistas, de comerciantes, diciendo yo me levanto todos los días a trabajar en la provincia para que nuestro país pueda salir adelante. Necesitamos que las instituciones funcionen. El Congreso de la Nación, obviamente, con los recaudos del caso y con los protocolos, insisto, y con una nueva normalidad de la que tenemos que adaptar, también funcione correctamente porque, en definitiva, es ahí donde se deben encontrar los equilibrios y la oposición también tiene que hacer su aporte en ese lugar. Por eso no se puede prescindir del Congreso Nacional, a nuestro entender, y estuvimos presentes también dando nuestra visión. Ahora, diputado, perdóneme, porque la diputada Brambilla, que es del PRO, pero también de Juntos por el Cambio, plantea una opción que la verdad que parece como muy razonable. Ella, porque tampoco se entiende fácil que uno venga acá a la capital, que es el centro de los contagios, 1.200 casos por día, ni hablar del AMBA, y que los diputados por esto vayan y vengan. Ella planteó, la verdad dice, yo sería o estaría de acuerdo con radicarme un mes en la capital, sesionar en un lugar a determinar, aprobar lo que hay que aprobar y volver, porque tampoco ella comulgaba con el ida y vuelta. No es lo más razonable. Uno entiende, hay que venir acá, no hay acuerdo sobre si son sesiones presenciales o virtuales, pero el ida y vuelta permanente tampoco es lo más razonable, diputado. Bueno, pero la verdad es que lo que tenemos que hacer en ese caso, y nosotros nos pusimos a disposición, es ver cómo encontramos los puntos de acuerdo. Si efectivamente hay predisposición desde el oficialismo para que pueda haber sesiones presenciales, insisto, además de nuestra parte no hubo negación a cuestiones totalmente sensatas y entendibles desde el humanitario. Si existe algún legislador que por razones de comorbilidades o cuestiones previas, o porque es persona de riesgo, tiene que asistir virtualmente a una sesión,
en el marco de esta pandemia, donde se plantean escenarios que nuestro reglamento no preveía, de acuerdo. Pero nuestro deber primario, y para esto también nos pagan, es estar representando en el Congreso de la Nación. Y además a eso sumarle los protocolos del caso. Insisto, nosotros antes de volver a nuestras provincias hicimos el hisopado, no tuvimos vínculo con ninguna persona previo al resultado de ese hisopado y además tomamos las medidas de resguardo durante el tiempo que estuvimos volviendo a nuestras provincias. Si eso, además, por la labor parlamentaria, se puede agrupar de manera tal que lo podamos hacer en menos tiempo y estar además en el Congreso de la Nación, lo que sea necesario, mejor aún. Claro. Pero además eso depende de la agenda del Ejecutivo. Digo, si el Ejecutivo tiene que plantear el presupuesto como es una atribución constitucional y una reforma de las jubilaciones, también depende de alguna manera si lo podemos hacer toda una semana. De nuestra parte, a disposición. Lo que no vamos a hacer es omitir la responsabilidad que sentimos, los opositores, en nuestro caso, que no somos enemigos del gobierno, somos adversarios políticos, tenemos una visión diferente de un montón de cosas, pero tenemos denominadores comunes también y todos queremos que a la Argentina le vaya bien, es tratar de ver si podemos encontrar esos puntos de encuentro y si no, expresar también la voz del 41% de los argentinos, más de 11 millones de argentinos, que quieren que nosotros también llevemos esa voz. Y en esa responsabilidad, insisto, con los cuidados del caso, con las medidas sanitarias, que además es lo que hace cualquier trabajador esencial. Vos decías bien, la ciudad de Buenos Aires. Empezaron a trabajar también los gastronómicos. Se puede tomar un café. Los hombres y mujeres que trabajan en la gastronomía, desde el mozo hasta un chef, pasando por el que tiene que hacer el servicio de limpieza. Lo está pudiendo hacer. ¿Por qué no nosotros? Porque somos trabajadores esenciales, insisto, especiales, que tenemos algún privilegio. Obviamente que existen también riesgos sanitarios y nosotros mismos ponemos de alguna manera también a nuestros vínculos, familiares, claro. Pero lo están haciendo, un montón de trabajadores en el país, lo están haciendo ustedes, los comunicadores sociales, ¿no? De alguna manera. Y nadie se plantea de alguna manera que tenga que cerrar ni los medios de comunicación ni ninguna actividad que se piense como esencial. Y además, igual, diputado, pensemos que esto llegó para quedarse, insisto, hasta que no tengamos vacuna vamos a tener varios meses y nadie puede plantear de que algunas cuestiones que son de alta trascendencia institucional no se traten en sesiones presenciales. Sí entendemos que algunas otras cosas merecen las sesiones virtuales o mixtas y de hecho hasta ahora así lo venimos haciendo y estamos dispuestos a hacerlo donde, insisto, haya grandes consensos. En las cosas que no estemos de acuerdo, deberemos encontrar los mecanismos también. De cara a la discusión que va a haber mañana y por respeto a lo que se vaya a decidir o avanzar en esta renovación de protocolo, no quiero en este sentido ser imprudente con lo que voy a decir, pero naturalmente hay una diferencia entre la esencialidad de ustedes los diputados, de nosotros los periodistas, y también sí somos privilegiados, eso sí quiero diferenciarme de lo que usted decía, sí somos privilegiados respecto de un mesero, respecto de un cocinero o respecto de otras actividades. Entonces, que sea esencial la tarea que nosotros vamos a cubrir, también tiene que aceptar dentro de nuestras posibilidades de seguir sosteniendo nuestra calidad de vida, que podamos hacerlo a través de distintos dispositivos, porque sí somos privilegiados, porque no nos ha faltado a lo largo de estos 6 meses los ingresos mediante los cuales nosotros sostenemos a nuestras familias. Entonces, me parece que allí vale la pena hacer una diferencia. Entiendo a lo que usted se refiere y por eso no quiero ser confrontativa, pero bueno, me parece que había que hacer la diferenciación, ¿no? Porque hay otros sectores que realmente necesitan sí o sí de reactivarse económicamente porque durante 6 meses no han visto un solo peso producto de su actividad. Pero él lo decía en ese sentido, me parece, ¿eh? ¿No? Efectivamente, claro, yo pienso... Sí, exactamente, yo lo entendí en ese sentido. Claro, yo lo entendí. En el mismo sentido. De hecho, ustedes también tienen muchísimos colegas, seguramente, por lo menos pasa en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe, que son personas de riesgo y que merecen una atención particular y que nosotros a eso lo tenemos que atender. Pero también es verdad de que toda la comunicación institucional, pero además la comunicación que hagan los medios privados también desde su propia perspectiva, no puede parar durante todo el tiempo que lleve hasta la cuarentena. En esto tengo claro que ustedes tienen una parte que es presencial. De hecho, ustedes están en los estudios en este momento y nos parece de que tienen una función esencial. Quizás después podemos estar más o menos de acuerdo de si el Congreso de la Nación también no tiene que cumplir una función trascendental en momentos de pandemia. Yo estoy convencido de que nosotros necesitamos más que nunca en momentos de crisis fortalecer nuestras instituciones republicanas. Que eso le sirve no solamente a la oposición y a los que formamos parte de la oposición,
sino también al Ejecutivo, porque si las instituciones funcionan bien, como por ejemplo pasó en la renegociación de la deuda, si nosotros logramos tener un acuerdo sobre las cuestiones marcos que le sirven al país, al presidente también le va a ser útil, y si le va bien al presidente, le va bien a todos los argentinos. Ahora, también hay que entender que hay cosas en las cuales quizás no estemos de acuerdo. Y que también está bueno que exista una instancia en la que nos podamos encontrar, que tenga todos los tiempos, que además el Congreso, el debate parlamentario, tiene una cuestión esencial en términos de presencialidad, que tiene que ver con el debate en sí mismo, que además se da porque nosotros podemos pensar y encontrarnos con nuestros compañeros y compañeras de bloque para ver si encontramos denominadores comunes con los de la oposición, los demás bloques de la oposición y con el oficialismo, y ahí llegar a un acuerdo parlamentario, o no, y eso tiene que ver con el debate parlamentario mismo, inclusive en cuestiones muy graves en términos de trascendencia institucional. También es verdad que nosotros los diputados tenemos que dar la cara en el Congreso de la Nación, porque para esto, insisto, nos pagan, y yo creo que eso tiene una función esencial, como insisto, y no por desmerecer, ni mucho menos al contrario, para ponerlo en valor, creo que lo tienen los comunicadores sociales. Nosotros no podemos prescindir de la comunicación en momentos de pandemia y de crisis sanitaria. Creo que tampoco podemos hacerlo del Congreso. Sí, hay que encontrar las formas para que todos nos cuidemos en ese proceso. Estamos de acuerdo en ese punto. Gracias, diputado, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Chao, buenas tardes. Vamos a repasar en números, si les parece, en la pantalla con el mapa que cada tarde les traemos, cómo están repartidos los números en la República Argentina según cada una de las provincias, de cara a cómo este virus se comporta distinto en cada una de las regiones. Fíjense, ahí estamos. Ya otra vez toda la República Argentina pintada de negro, sin provincias grises, sin positivos en los últimos 14 días. La mayoría de los casos concentrados en la provincia de Buenos Aires, con 3.269 de 6.986 casos registrados en los últimos 24 días, 800 casos en la ciudad de Buenos Aires, 802 para ser más precisos. Bueno, recién que conversábamos con la provincia de Santa Fe, la cantidad de casos registrados, siempre estamos hablando de la contabilización de las últimas 24 horas, 615 casos. Fíjense cómo crece a la par de la ciudad de Buenos Aires, diferenciándose cada vez más de la provincia. Por allí también preocupa la situación en Tucumán, con 262 casos, y algunas, poquitas, que a pesar de no poder pasar al gris, que son 100 casos positivos en los últimos 14 días, ya sí tienen casos en un solo dígito. Formosa, 1 caso, Misiones, 2 casos, San Juan, 4, San Luis, 2. Ya hay algunas que quedan bien diferenciadas de lo que es el resto del territorio, ¿no? No sé ustedes qué observación hacen al respecto, pero me parece que a lo largo de todos estos días los números, como si bien han ido cambiando, las diferencias son prácticamente las mismas a lo largo de todas estas semanas. A ver, lo más preocupante, primero este número es esta ráfaga de falsa calma que nos traen los fines de semana. Porque lo que uno ve desde hace por lo menos 2 o 3 meses es que decís sábado y domingo, hay menos casos que antes. Bueno, mañana o pasado, cuando se carguen los datos duros, otra vez volvemos a una normalidad preocupante de 10.000, 11.000 y 12.000 casos. Ojalá que no. Pero la verdad que la historia te marca otra cosa. Y lo otro es que lo doloroso es que tenemos, a veces eran más fallecimientos concentrados en Capital y AMBA. Ahora en el interior del país, pero tenemos 200 muertos por día. Es, como decía hoy un médico, es la caída de un avión cotidianamente, es muchísimo. Lo único medianamente tranquilizador es lo que nos dijo el doctor López, que hay como una meseta elevadísima, 1.300 contagios, pero es lo único positivo. Pero bueno, como esa famosa mancha de aceite, no hay tanto crecimiento acá, pero se va extendiendo, nos contaban lo de Mercedes, y provincias que parecían como que habían zafado de este tema. A mí te digo, me parece que nadie tiene un modelo, porque pasa lo de Corrientes, no hay nada, abrimos. Y en una semana estás con el contagio. Eso es lo que me parece que todos quedamos descolocados. Lo que veíamos cuánto tiempo en Formosa, que parecía San Luis. Inmune, parecía San Luis, nada, COVID-19, y bueno, hasta que llegó el primer caso. Y lo otro, lo de Martín, yo por eso le decía, porque vos le preguntabas bien, Meli, pero el problema con Martín, es entendible lo que él dice. Yo soy de la provincia de Santa Fe y vos querés actividad, porque hace 6 meses que están mal anímicamente, tengo familiares, están mal porque hace 6 meses.
Pero, digamos esto, la provincia de Santa Fe está administrada o por el peronismo o por el socialismo. Claro. El PRO y el radicalismo. Entonces, ¿sabés qué? Es lo que yo le digo a él. Cuando vos sos oposición, buscás equilibrio. Cuando vos sos oficialista, tu único pánico entendible es que te estalle el tema sanitario. Sí, como le pasa pasa a Gerardo Morales en Jujuy. A cualquiera que sea el responsable dice, mira, yo entiendo todo lo económico, pero que no me estalle la salud, porque después las culpas van a ser no para la oposición, van a ser para el oficialismo de turno. Eso es lo que les pasa. A mí, yo lo que vengo percibiendo es muchísima agresividad respecto de lo que hace el de al lado, de cómo se comporta el otro. Y que, bueno, mientras tal está de fiesta, yo estoy velando a tal familiar. Mientras tal se está tomando un café, es un estúpido. Pero yo leo este tipo de comentarios. Qué bien que están saliendo a tomar un café. No necesito ni que alguien me lo celebre, ni que alguien me lo condene. Si está permitido, está permitido. Y después serán los sanitaristas y los políticos los responsables de decir, hicimos bien, hicimos mal, la gente estaba bien o estaba mal instruida. Bueno, qué buena decisión, pero por ahí estuvo mal instrumentada. ¿Cómo fue lo de los runners? Coincido. A ver, pero igual, Meli, de todas maneras, yo coincido con Meli, porque además, de todas maneras, las instrucciones de cómo cuidarlo ya lo sabemos. Entonces, que todo el tiempo estemos diciendo cómo hay que hacer, lo que hay que hacer, decirle a la gente lo que tiene que hacer, bueno, también resulta un poco tedioso, porque yo creo que la mayoría de la gente sabe y es responsable. Y va acá en esta cuestión, ¿no? De que hay mucha gente responsable que contrajo el COVID-19. A mí eso me parece fantástico lo que señalaste. Coincido, pero lo que pasa también es que, ¿sabes qué? Es el tema también de las redes y las diferencias entre lo público y lo privado, porque muchas cosas son para el ámbito privado que terminan siendo públicas. Porque, digo, la verdad, yo coincido con vos, Melina, absolutamente, pero si vos tenés un par de tipos en Mendoza, que creo que no era el Cerro Catedral, era en Neuquén. Bueno, te dicen, ¿me entendés? Te están provocando, dicen, acá no tenemos cuarentena, ¿viste? Y vos tenés... en Chapelco, lo que pasó en la fiesta esa que pasó en la montaña. Claro, exacto. Y vos tenés a un familiar o una enfermera que está metida 24 horas cuidándose del COVID, es provocar gratuitamente. A eso me refiero. Por eso, hace unos 4 meses esto estaba circunscripto en lo que representaba el runner, ¿no? Claro. El runner equipado seguramente con las mejores marcas estadounidenses, que sale con todos los dispositivos a gozar de los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el pobre tipo tiene una ferretería, bueno, justo ferretería no, porque las ferreterías se pueden abrir en el primer momento, pero al principio tiene, qué sé yo, un negocio familiar y no lo puede abrir y se está fundiendo. Entonces eso genera, en el runner se llevó todas las palizas de la mirada frustrada de quien también tiene que ser atendido. Ahora, si vos tenés, para eso está el Estado. Porque si el Estado te da una normativa que es clara, si está permitido, no está prohibido, o mejor dicho, si no está prohibido, está permitido. Y entonces yo me voy al bar y no soy una mala persona que por mi culpa se contagia al vecino. No, coincido con vos, pero ¿sabes qué pasa, Estoy Meli? harta de esto, porque lo siento en el humor social. Pero, Meli, si vas vos a tomar un café con ella a esta distancia y hablan de su vida, no pasa absolutamente nada. Sí pasa. Pero no, yo creo que lo que incomoda, Meli, lo que incomoda es la jactancia. ¿Me entendés? Que vos estés al lado de ella celebrando, birra en mano y lo publiques en las redes. Claro, bueno, eso es lo que me parece que molesta. Pero ponele que lo publicás vos como personal. A mí lo que me parece, y no estoy de acuerdo en ningún caso, pero en este contexto y en un contexto, en otro contexto distinto, nunca estoy... Es del escrache, el escrache entre nosotros. El escrache no. Pues ahí voy al tema de las redes, porque antes, porque vos se lo pasás para en eso privado. Vas y denunciás a donde tenés que denunciar. El escrache pero bueno, no pero va. ahí voy, digo, ¿por qué todo el mundo saca fotos de todos y manda mensajes? Porque es una cuestión que antes no sucedía eso. Bueno, eso pero es lo que pasa. Porque eso también es la nueva normalidad. Exactamente. Eso también es así. No podemos ir en contra de, si querés, para algunos la frivolidad de compartir en redes sociales lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Pero hay un patrullaje ciudadano que es preocupante porque... Ahora porque se llama pandemia, pero el día de mañana, ¿qué es? ¿Que te vengan a revisar la biblioteca? ¿Qué es lo que lees o lo que no lees? Es lo mismo. Coincido, pero a mí te digo la verdad, a mí me parece que la provocación estéril nunca ayuda, Meli. Si vos vas con Verónica a tomar un café acá a la esquina que están abiertos, hablan 4 horas, así manden una foto, no va a generar molestia de ningún tipo. Yo veía en la noche de Vice Urquizo de Palermo diciendo... tomamos birra, no tomamos tierra, por el tema de la toma de tierra. Digo, decime una cosa,
¿qué sentido tiene? ¿Para qué lo decís? Ninguno. Te estás metiendo con gente que no tiene dónde dormir y con gente que está internada. Decime, entonces, ese es el tema. Pero como también, Melina. sí, está bien. Digo, y una cosa es, por eso hay que hacer lo que hacemos con responsabilidad. Y una cosa es que alguien critique en redes sociales de ciudadano a ciudadano, y otra cosa es que el periodismo esté al servicio de agarrar la lupa y fijarse qué es lo que hace. Entonces, sí, porque escuché las dos cosas. Ay, le toca a cada pavo ser rico. Mira, porque está rico está en el cerro, está en Chapelco festejando. A ver, que es un inconsciente no tiene nada que ver con cuánta guita tiene la billetera. Que sea un inconsciente el tipo que está en la montaña y una persona que no entendió nada, no tiene nada que ver con cuánta guita tiene la billetera. Estamos en un momento particularísimo de desigualdad social y económica que se va a agravar, Melina. Es un dato nuevo ¿eh? Y que esto lo viene a demostrar cada totalmente. vez más. Ese es un tema, tengámoslo en cuenta. Sí. Desde lo empresarial vos tenés empresas a las cuales les ha ido espectacularmente, han ganado... Mercado Libre. Bueno, 4 o 5. Farmacéuticas. Exactamente. Laboratorios. Pero digo, se han agigantado las diferencias. No lo digo yo, lo dice Joseph Stiglitz este fin de semana. El hombre que era el mentor de Guzmán. La pandemia va a ayudar a exacerbar diferencias. Entonces, bueno, si se exacerban de manera económica, también se van a notar estas diferencias sociales. Pero por eso tiene que estar bien claro el rol del Estado. Para mí, esta es la mirada que yo tengo. ¿Y qué puede hacer el Estado? El Estado te puede... es lo que para mí decía hoy de una manera muy correcta el ministro de Salud porteño. Decía, nosotros tenemos que instrumentar una normativa, explicar que lo que hay que hacer es crear ciudadanía, pero no podemos estar enfrentando a pobres contra pobres, porque hay una realidad, porque todos tenemos personas que invitaron a sus seres queridos alguna vez a su casa, porque todos saben que alguien hizo una juntada o que hizo un asado. Entonces lo que podemos hacer es describir esa realidad y de esa manera regularla de la mejor manera. Coincido. Pero si está permitido, ¿por qué tengo que tolerar que alguien me escrache porque estoy tomando el café en un bar que se puede? O que alguien me trate de, no a mí, pero yo lo leí, de irresponsable es lo de menos. Sos una estúpida. Porque también lo he leído esto. A mí me parece que, hay mucho de desafío un poco estéril en quien se fotografía en determinado lugar y lo publica en las redes. Hay una actitud, te diría, no de provocación, pero sí ostentación, que yo tampoco sé a qué obedece. Me estoy comiendo una pizza. Y cométela, ¿qué tenés que andar publicándola? Me parece, ¿eh? Sí. Digo, eso es lo que planteo, digo, ¿eh? También, sí, no lo subiría a las redes, pero... Yo estuve comiendo, la verdad, te digo, en un bar el sábado, digo, no publiqué ninguna foto. La verdad, no publiqué ninguna foto. Pero sí se puede. Obvio que se puede. Era un cafecito con media luna, era con un par de amigos. Pero digo, no lo subí ninguna foto. Pero ahí viene, me lo tenés que explicar vos, porque esta necesidad de subir todo a las redes, I don't know. Depende, para algunos es un negocio. Claro, sí, claro. ¿Qué está pasando en la provincia de Catamarca? Ya está en contacto con nosotros, ahí nos está viendo. Muchas gracias, diputado, por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá nosotros de a ratos nos ponemos así como picantes debatiendo, pero tratando de reproducir un poco lo que sucede, creemos, en muchas mesas argentinas, a donde venimos notando como cierto humor social mediante el cual se juzga muchísimo la actitud del prójimo en un momento donde ya hemos, creo, ¿no? A lo largo de estos 6 meses, gran parte de la ciudadanía ha hecho un esfuerzo muy importante para respetarnos. Sí, hay como una dosis de persecuta, no sé cómo decirle, y queremos controlar al otro. Yo creo que eso es un problema para la sociedad, es un problema para todos. Lo ideal sería que cada uno apele a su conciencia y a su prudencia, y no estemos siendo vigilantes entre nosotros, ¿no? Porque también eso se da cierto margen para cuestiones como de revanchas y bueno, hace tal cosa, yo hago el doble, y en fin. La verdad es que también forma parte de este cansancio que hay en torno a estas medidas de restricción y de aislamiento físico,
que yo, con la mirada de hoy, no con la mirada de hace 5 meses atrás, uno dice, bueno, la verdad es que por ahí se nos pidió excesiva sacrificio al principio cuando todavía no era necesario hacerlo. Yo lo digo por Catamarca, tuvimos casi 60 días de aislados nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, mucha gente sin trabajar y todavía no había un solo caso en Catamarca. Entonces uno siente que algunas cosas, y esto lo vuelvo a decir con la mirada de hoy, con el diario del lunes, fueron desacompasadas, fue exagerado al principio y ahora que por ahí deberíamos hacer un esfuercito más, ya es como que nadie lo quiere hacer. Sí. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Esto de que nadie lo quiere hacer, ¿eso es lo que se siente, digamos, en la provincia, en el catamarqueño? ¿Hay, digamos, como también esa situación de cansancio a lo que se le pide, que siga habiendo un esfuerzo? Eso por un lado. Y segundo, sabemos que usted es neurocirujano, es médico. ¿Cómo está la cuestión sanitaria de la provincia? Bueno, está controlada. La verdad que acá los focos están controlados, hay muy pocos casos. Ayer hubo 5 casos nuevos y hay cierta alarma porque aparentemente esos 5 tuvieron muchos contactos, o sea que es mucha la población que en este momento está siendo monitorizada. La situación yo diría que está controlada hasta hoy, ¿no es cierto? Controlado significa, diputado, en términos de cantidad de personal médico, digamos, que pueda atender la situación y equipamiento. Hay margen, sí, hay margen de camas de terapia, no estamos lejos de ese término tan odioso que es el colapso del sistema, ¿no? Pero bueno, yo siempre asumo una realidad, que tenemos un sistema de atención endeble, sobre todo en el interior, o sea que cualquier viento un poquito fuerte puede derrumbar lo que hoy le llamamos sistema. Pero me parece que hasta hoy está controlado. Yo digo que el cansancio es un sentimiento generalizado, algunos más, otros menos, otros todavía tienen paciencia y se disciplinan, pero la verdad que uno ha visto también en todo este tiempo muchas contradicciones, entonces uno dice, de pronto había un DNU y una norma local que permitía, los bares estaban abiertos, pero prohibían las reuniones de la familia. Entonces una paradoja que todo el mundo dice, pero yo no me puedo reunir con mis hijos el domingo a comer, pero me puedo reunir con 8 amigos en un bar. Esas cosas que en realidad yo creo que ya a esta altura el COE local ya las tendría que tener un poco más afinada y no entrar en tanta contradicción. Ahora, doctor, doctor, el ¿no? tema es el siguiente con esa situación que yo creo que es muy particular. Lo que pasa es que en algún momento se tomó, porque lo que decían era, porque acuérdese que al comienzo en algunas ciudades y provincias era al revés, te permitían algunas reuniones familiares y no te abrían bares. Entonces lo que decían, viendo algunos casos, es que en el ámbito de la familia hay más contacto estrecho, más abrazo, nietos con abuelos, padres con hijos, y que entonces eso resultaba, en función del contagio, más peligroso que el vínculo que uno establece en un bar, donde, bueno, generalmente son grupos de amigos, hay menos abrazo. Por eso se explicaba. Pero lo que le pregunto es lo siguiente. Digo, usted es médico. La verdad que nosotros que somos observadores, es un poco preocupante que todos los médicos te digan, che, la verdad que sería bueno volver a una fase de una cuarentena más severa, pero que no se puede por temas económicos y sociales. Usted que es médico, ¿no le llama la atención un poco eso? Nosotros estamos hoy volvimos a la cuarentena severa, estamos en fase 1, ¿no?
Claro. Hago la aclaración porque a lo mejor... yo le preguntaba por AMBA y Capital, ¿no? Donde no se va a volver porque dicen no hay marco social, no se resistiría. No hay ánimo, otra vez no hay una ánimo cuarentena, para eso interpretan. Sí, pero aparte, la verdad, nosotros somos un país que el 40% de la economía se mueve en la informalidad. Claro. Y el sector informal es el que más ha sufrido en todo esto. Y la verdad es que son 5 veces largo ya y también hay que poner en la balanza y la sensación que uno tiene, y esto puedo equivocarme totalmente, pero que al final la suma y la resta nos va a dar igual más o menos que entre los países que hemos hecho una cuarentena muy prolongada y la que no lo han hecho, ¿no? Claro. Da toda la impresión que lo que ha servido la cuarentena es para ralentizar el número de contagios y que el sistema no colapse. Pero esto lo tendríamos que charlar de acá a unos meses, pero tal vez la suma final y el impacto porcentual en la población termine siendo el mismo. Sí. Entonces, ya a esta altura, donde la economía y donde la situación social de mucha de nuestra gente es tan precaria, ya entra a pesar mucho y donde muchos diputados muchos sectores medios que han tenido gran... Bueno, lo interrumpo brevemente porque la conexión ya es bastante mala, como hoy nos ha pasado con la mayoría. Hoy no ha sido un día fácil en ese sentido, así que lo comprometemos, si quiere, si usted está de acuerdo, por supuesto, en reencontrarnos en unos días también aquí en la pantalla de DTV para poder seguir conversando sobre la situación en su provincia. Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias, muy amable. Hasta este momento... Hasta este momento se escuchó perfecto, pero ya sobre el final empieza a convertirse en un robot el diputado, neurólogo. Bueno, Vero, hoy no se reúne la bicameral que pretende darle una nueva fórmula a la movilidad jubilatoria, pero ¿en qué están trabajando? Sí, justamente después de 16 reuniones, esta bicameral en la que estuvieron participando senadores, diputados, pero también representantes del Poder Ejecutivo, está trabajando en sistematizar todo el material que vinieron recolectando de estas reuniones, donde pasaron las experiencias comentadas por especialistas en la materia jubilatoria. También hubo alrededor de 50 legisladores participando, tanto senadores como diputados, 27 expositores, y la idea es que este mes se presente el proyecto con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que había quedado suspendida desde diciembre del año pasado, y que una vez que se presente este mes, al menos ese es el título de que se presentaría este mes, vaya a Casa Rosada para que la analice el presidente de la Nación, también en conjunto con los presidentes de ambas cámaras, y vuelva al Congreso para ser tratada antes de diciembre, porque la intención es que empiece a aplicarse en enero del año 2021. Así que es un poco en esto andan, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, mañana va a ser un día muy importante también. Vamos a seguir de cerca toda la programación, lo que puede suceder en esta nueva reunión que pretende generar un acuerdo para promover un nuevo protocolo para seguir sesionando en el contexto de la pandemia. Lamentablemente, COVID positivo para otro colega, Gabriel Ziblatt, de perfil IA24, COVID positivo, hace poco fue otro caso, así que la verdad que mal el sector en los últimos tiempos. Hasta mañana. Como para repasar esencialidades. Efectivamente, sí. Bueno, nos reencontramos mañana. Muchas gracias, que anden muy bien, cuídense.